¿Cómo están? Vamos a continuar con la socialización de la resolución 001-2024 para el subsistema de educación regular. Ahora vamos a continuar con la segunda parte, con los últimos capítulos que nos faltaban para concluir la presente resolución. Nos habla, en este caso, en el capítulo 5, de lo que es la gestión curricular del modelo educativo sociocomunitario y productivo. El artículo 69 nos dice de los textos de aprendizaje. Desde la gestión 2021, el Ministerio de Educación ha elaborado textos para que se entreguen en las unidades educativas. Nos dice que estos textos de aprendizaje son distribuidos gratuitamente por el Ministerio de Educación y son de uso obligatorio en todos los niveles y áreas de las unidades educativas fiscales y de convenio, tomando en cuenta que aquí no es obligatorio para las unidades educativas privadas. Los maestros indican que pueden complementar estos textos con bibliografía adicional de diferentes fuentes que cada uno de ellos vea prudente a su área y a su asignatura, ¿no? Entonces, esto es con la finalidad de que el padre o madre de familia no genere gastos para la compra de textos adicionales. El artículo 70 nos habla de la gestión en educación inicial comunitaria en familia para el ciclo inicial, que era conocido como pre-kinder y kinder, ¿no? Nos dice que esta etapa es obligatorio para todos los niños y niñas y tiene que ser obviamente progresivo el conocimiento que se da de acuerdo al contexto donde se desarrolla la educación inicial. Los maestros deben usar diferentes estrategias lúdicas, dice, creativas, para la conclusión curricular que contribuyan al desarrollo de capacidades, potencialidades lingüísticas, afectivas, psicomotrices, espirituales, cognitivas de las niñas y niños entre 4 y 5 años de edad, que son los cursos de inicial primera sección y segunda sección, debiendo esto ser registrado en los cuadernos pedagógicos de los maestros, todo este desarrollo que cada uno de los estudiantes realiza. El artículo 71 nos habla de la atención a la primera infancia. ¿Qué es la primera infancia? De acuerdo al Decreto Supremo 4980, nos dice que comprende desde la edad del nacimiento hasta los 5 años y desde los 5 años hasta los 12 años. ¿Qué quiere decir? Que el Estado es responsable de que las niñas, niños hasta los 12 años tengan el derecho a la educación y cumplan y se garantice este derecho. Por eso nos dice que las direcciones departamentales, subdirecciones distritales y obviamente de directores de unidades educativas deben hacer gestiones para que se cumpla este decreto supremo, que es, nos dice, busca el vivir bien de las niñas y niños en la primera infancia. Artículo 72. Gestión en educación primaria comunitaria vocacional, que es el nivel primario comprendido desde primero de primaria hasta sexto de primaria. Nos dice que al inicio de la gestión escolar los maestros y las maestras deben socializar los objetivos del año de escolaridad, los perfiles de salida a los padres y madres de familia, explicarles cuál es el objetivo, en este caso concreto, del curso que se está tomando para el maestro de aula. Los maestros deben utilizar diferentes estrategias para las capacidades, cualidades y potencialidades de los estudiantes, tomando en cuenta la práctica de valores, principios y habilidades en la vida, nos indica, ¿no? Los maestros y las maestras deben, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, deben incorporar el uso de la lengua originaria, nos dice, en este caso de acuerdo al contexto, y la lengua extranjera en el proceso educativo. Generalmente el idioma que se toma como lengua extranjera es el inglés, ¿no? Entonces, cada unidad educativa, el maestro de aula tiene que ir progresivamente incorporando lo que es el idioma extranjero. Artículo 73. Gestión en educación secundaria comunitaria productiva, que comprende desde primero de secundaria hasta sexto de secundaria. Nos dice que al inicio de gestión, al igual que en educación primaria, los maestros, en este caso de las áreas, deben socializar los objetivos de cada año de escolaridad y los perfiles de salida, en este caso a los estudiantes, ya no es a los padres y madres de familia.
Los maestros deben utilizar estrategias para desarrollar las potencialidades de las y los estudiantes, tomando en cuenta los valores y principios y habilidades para la vida, nos dice, a diferencia de primaria, ¿no? Para el BTH nos dice que tiene que ser gradual, aplicado de manera progresiva, tomando en cuenta las condiciones de infraestructura y equipamiento, obviamente de la unidad educativa, como indica la resolución ministerial 244, nos dice. Esto se realizará, nos indica, de acuerdo a lo que indica también la resolución ministerial 912. En el caso de la evaluación nos dice que en este caso para el subsistema de educación regular se realiza en el marco de lo que indica el reglamento de evaluación actualmente vigente, ¿ya? El reglamento de evaluación detalla, ¿no?, todo este proceso de la evaluación, tanto para lo que viene a ser director, maestros, estudiantes y también para los padres de familia. Más adelante podemos hacer una socialización de todo lo que indica y enmarca, ¿no?, el reglamento de evaluación. Artículo 75. Currículo regionalizado. Para cada región del Estado plurinacional existe un currículo regionalizado. Eso es lo que el Ministerio de Educación socializa y también cada unidad educativa lo utiliza, ¿no?, de acuerdo a su contexto. Nos indica que aquellas naciones y pueblos indígenas originarios donde no hayan logrado concluir su currículo regionalizado, no hayan logrado realizar la armonización de los contenidos, es el Ministerio de Educación quien brindará el apoyo para hacer la conclusión del mismo, en coordinación obviamente con la nación y pueblo indígena originario. Para la implementación de las lenguas originarias en el marco del modelo educativo sociocomunitario y productivo, es el Ministerio de Educación quien otorgará los textos elaborados para que se pueda publicar y difundir en diferentes o en todas las unidades educativas del sistema educativo plurinacional. Las y los maestros deben desarrollar los procesos educativos de acuerdo a las lenguas oficiales que existen en nuestro Estado plurinacional de manera progresiva. Las direcciones departamentales, subdirecciones distritales y direcciones de unidades educativas deben coordinar, nos dice, la capacitación para el uso de la lengua originaria de acuerdo al contexto, obviamente, de la unidad educativa para la consolidación del modelo educativo sociocomunitario y productivo. El desarrollo de la lengua originaria debe evaluarse e insertarse como parte del proceso o del desarrollo curricular de manera gradual y progresiva, de acuerdo al año de escolaridad y las características, obviamente, de la unidad educativa. Artículo 76. Día Plurinacional de la Lectura. Esto se celebra el 5 de septiembre en honor al poeta Óscar Alfaro. Nos dice que esto tiene la finalidad de promover hábitos de lectura en la población en todo el sistema educativo plurinacional. El artículo 77 nos habla del desarrollo de la lectura comprensiva, escritura y pensamiento lógico-matemático. Nos indica que las unidades educativas, las y los directores deben promover el pensamiento reflexivo en las y los estudiantes mediante la lectura comprensiva de 10 minutos al inicio de cada jornada escolar. Los maestros deben desarrollar estrategias para promover la lectura comprensiva, realizar textos narrativos, descriptivos, argumentativos e instructivos, como análisis y reflexión de la lectura. Hay que buscar la forma de poder implementar sobre todo lo que es la lectura comprensiva. Las y los directores de las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio deben elaborar un plan de lectura, nos indica, al interior de sus unidades educativas con el propósito de fortalecer las habilidades de las y los estudiantes en educación inicial, primaria y secundaria, obviamente de acuerdo al grado y al curso en el cual se encuentra el estudiante. La lectura comprensiva también debe estar elaborada de esta manera, por eso nos indica que debe existir un plan de lectura. Las y los maestros deben desarrollar estrategias para fortalecer el pensamiento lógico-matemático, nos dice. Obviamente esto desde el nivel inicial hasta nivel secundario.
Artículo 78. La desburocratización. Nos dice que la administración educativa en todas sus instancias debe buscar la forma de que los trámites administrativos se realicen de manera más eficaz, eficiente y con mayor celeridad. Aquellos instructivos emanados por las autoridades educativas deben anticipar esta presentación de documentos y deben ser atendidos en los plazos establecidos. Entonces, lo que busca acá es que ya no exista tanta burocratización en la presentación de documentos en todo lo que es el ámbito educativo. Artículo 79. Intra e interculturalidad. Los maestros deben desarrollar las capacidades, potencialidades y cualidades en las dimensiones de la intra e interculturalidad para que los estudiantes puedan, nos dice, valorarse, reconocerse e identificarse como alguna persona que pertenece a alguna cultura o cosmovisión que está reconocida en el Estado plurinacional. Asumir compromisos de acción que contribuyan a formar y consolidar una sociedad sin discriminación, respeto a los derechos de las personas y a la madre tierra y a los pueblos indígenas originarios. Reconocer y valorar los saberes y conocimientos de nuestros pueblos indígenas como un valor científico, como un conocimiento universal, nos dice, complementando el desarrollo de la ciencia y tecnología para la liberación de la tecnología científica, nos dice. Entonces, ¿qué es lo que se quiere acá? Que se potencie lo que es la intra y la interculturalidad del Estado plurinacional en el sistema educativo plurinacional. Artículo 80. Educación en convivencia con la madre tierra y salud comunitaria. De acuerdo a la ley 070 y a la ley 071, nos dice de los derechos de la madre tierra, los directores, las y los maestros de las unidades educativas son los responsables de la implementación de acciones para los siguientes temas generadores o articuladores que contribuyan al cambio y el comportamiento de protección, cuidado y defensa de la madre tierra, nos indica. Son 6 temas generadores, los cuales tiene cada uno una acción por este tema, que es sugerencia de la resolución para que se pueda implementar en las unidades educativas. Iniciamos con la primera, que es los bosques. Nos da un título, ¿no?, para la acción por tema que nos dice en nuestra unidad educativa un área verde. Las acciones que nos dice puede ser que se hagan jardines en las unidades educativas con árboles para, obviamente, que sea un área verde, como indica el mismo título. Apoyo a programas o actividades de forestación o reforestación en el barrio o la comunidad. Adopción de un árbol, nos dice, puede ser forestal o frutal por cada uno de los estudiantes. Eso sería para el primer tema. Para el segundo, que nos dice agua. Nuestra unidad educativa con agua saludable. Nos habla sobre el manejo y el uso eficiente del agua. Esto es la socialización, obviamente, a los estudiantes de cómo es el buen uso del agua. La implementación de sistemas de cosecha de agua, eso también obviamente va vinculado de acuerdo al contexto. Sistema sanitario en funcionamiento y con mantenimiento permanente. Uso adecuado de la infraestructura sanitaria. Esto concretamente mucho tiene que ver al contexto, ¿no? El tercer tema es residuos. Nuestra unidad educativa limpia. Nos habla que tenemos que socializar, obviamente las acciones serían sin residuos en todos los ambientes, buscar que todos los ambientes se eliminen por completo o se busque la eliminación de los residuos o separar los residuos. Contenedores en todos los residuos, en todos los ambientes, nos dice. Campañas para mantener nuestra unidad educativa limpia y el entorno. Promover el reciclaje y la reducción de residuos sólidos y compostaje de los residuos orgánicos. Esto ya nos está hablando de que tenemos que buscar la forma de hacer un reciclaje en la unidad educativa. Siguiente tema es alimentación. El título nos dice nuestra unidad educativa con alimentación saludable. Acá nos habla sobre los kioscos que expenden alimentos saludables. Nos dice que eso tenemos que buscar la forma de implementarlo en la unidad educativa.
Se debe hacer diagnóstico y valoración sobre, en este caso, del sobrepeso y del bajo peso en las y los estudiantes. Dotación de alimentación complementaria escolar. Esto obviamente va de acuerdo a lo que nos indica los lineamientos de la ley 070, cómo tiene que ser el alimento de acuerdo a cada gobierno municipal. Epidemias y sindemias. Nuestra unidad educativa protegido ante epidemias, el título que nos da. Estudiantes vacunados según el esquema completo de salud. Esto quiere decir que, sobre todo en primaria, ¿no? Como nos decía en la primera parte, que los estudiantes o el director de la unidad educativa tiene que buscar la forma de que los estudiantes cumplan con todo su esquema de vacunación de acuerdo a lo que indica el Ministerio de Salud. Maestros y maestros personal administrativo vacunado. Esto obviamente de acuerdo a la epidemia que estaba vigente, en este caso es el COVID-19, y nos solicita o nos indica que tenemos que buscar que todo el personal de la unidad educativa tenga el esquema completo de vacunación. Comité de salud y bioseguridad organizados. Cada unidad educativa debe organizar su comité de salud que busque, ¿no? En este caso, la implementación de un protocolo de bioseguridad para la unidad educativa. Campañas de limpieza para eliminar criadores de vectores en las unidades educativas. Esto mucho depende del contexto, ¿no? No todos los contextos es de la misma forma, por eso esto hay que tomarlo y hay que leerlo muy bien. Aplicación de protocolos de bioseguridad ante epidemias, esto también de acuerdo al contexto. Desinfección de ambientes según la necesidad y contexto. A veces en algunas unidades educativas surge una situación de contagio masivo, por ejemplo, de varicela. Entonces, la unidad educativa tiene que, de acuerdo a su contexto, buscar la forma de que se haga la desinfección de todos los ambientes. Promoción de la medicina tradicional o natural para la prevención y atención de enfermedades según el contexto geográfico. Como les indico, esto mucho depende del contexto para poder, en este caso, promover la medicina tradicional o natural para combatir o, en este caso, como nos dice, para prevenir, ¿no? Algunas enfermedades de acuerdo al contexto. Gestión de riesgos. Esto va vinculado a lo que ha sucedido en las anteriores gestiones, incendios, inundaciones o heladas, ¿no? Nuestra unidad educativa segura ante situaciones de emergencias, de desastres, nos dice. Cada unidad educativa tiene que tener un plan de contingencia y evacuación según el riesgo o desastre de acuerdo a la situación en la que se encuentra. Unidad educativa tiene que tener señalética de evacuación para evitar que los estudiantes, en este caso, por querer salir, se empujen o se lesionen o se lastimen o inclusive ellos mismos puedan extraviarse y genere más susceptibilidad. Nos dice que tiene que haber una señalética para que se les indique cómo tienen que evacuar. Simulacros de evacuación, por lo menos cada trimestre o cada vez que sea necesario. Nos dice, esto mucho también tiene que ver con el contexto, ¿no? Pero sería bueno también en cada unidad educativa hacer una situación o un simulacro para cualquier contingencia que pueda pasar. Autoridades de la unidad educativa, maestros, deben tener capacitaciones en primeros auxilios, en este caso para situaciones psicológicas que pueda suceder en el momento, o la contención emocional a las y los estudiantes para cualquier contingencia que pase. Estudiantes preparados ante situaciones de emergencias si están en su casa o están en la unidad educativa. Entonces hay que buscar la forma de, en este caso, prevenir a los estudiantes para que cualquier situación que se suscite o que pase, ellos sepan cómo tienen que proceder, ¿no? Y que no genere una situación de descontrol en su casa o en la unidad educativa. Artículo 81. Ya hemos hablado una parte de esto, ¿no? Gestión de riesgo y desastres. Nos dice que las direcciones departamentales tienen que elaborar un plan de contingencia en función, obviamente, al contexto en el que se encuentran para atender situaciones de emergencias o desastres en el ámbito de educación. Las direcciones departamentales deben ser parte, nos dice, del CODERADE o el COED, obviamente de la ciudad o del departamento en el cual se encuentra, de acuerdo a esto, obviamente, del sistema educativo.
Las direcciones distritales deben gestionar, nos dice, la incorporación del sector educativo en los planes de emergencia y contingencia de los gobiernos autónomos municipales. Esto obviamente es para precautelar cualquier desastre que suceda en la unidad educativa. Por eso nos dice que tiene que ir vinculado a los lineamientos de coordinación y articulación para la atención de emergencias y o desastres en el sector educativo. Las direcciones distritales de educación deben ser parte del Comurade o el COEM, nos dice, a través de las responsables de educación de los gobiernos autónomos municipales para garantizar la atención en las necesidades del sector educativo. Nos dice que las direcciones distritales ante las situaciones de desastre o emergencia tienen que seguir las siguientes acciones. Las unidades educativas tienen que elaborar su formulario que se llama EDAN, que es el formulario de evaluación de desastres, obviamente suscitados ante la situación de emergencia en la unidad educativa y remitirlos a la dirección distrital. Este formulario de afectación a la unidad educativa también debe estar dirigido a la gestión de riesgos y tiene que estar incorporado al informe municipal con copia al responsable de educación del municipio, nos dice la dirección departamental, para que obviamente se puedan hacer las gestiones necesarias. Deben participar, nos dice, en el Comurade y el COEM para garantizar la inclusión de las necesidades del sector educativo en el gobierno municipal, en el presupuesto del gobierno municipal. Las direcciones de unidades educativas nos dice que tienen que actualizar o elaborar sus planes de contingencia de acuerdo a la guía de elaboración de planes de contingencia de las para unidades educativas del Ministerio de Educación. Ante una situación de emergencia o desastre deberán seguir los siguientes pasos, nos dice las siguientes acciones. Realizar su formulario, como hemos explicado hace rato, el EDAN, que nos dice que es la evaluación de daños suscitados en la unidad educativa dentro de las primeras 48 horas. Obviamente eso tiene que ser remitido a la dirección distrital, firmado por el director de la unidad educativa y presentado a los padres de familia, autoridades de la comunidad, del barrio, y también se tiene que mandar una copia a las unidades de políticas, e interculturalidad, dependientes del Ministerio de Educación. Vamos con el capítulo 6, funcionamiento de unidades educativas privadas. Esto concretamente va al ámbito de las unidades educativas que no son ni fiscales ni de convenio, solamente es para privadas. Nos dice que la apertura o creación de una unidad educativa privada debe realizarse de acuerdo a lo establecido en la resolución ministerial 856. El artículo 53 nos dice que las condiciones o requisitos para una unidad educativa privada, además de los establecidos en el presente reglamento, nos dice que tiene que ser el plan operativo anual, igual que las unidades educativas fiscales y de convenio, reglamentos internos y plan de convivencia armónica y pacífica de acuerdo a lo que establece la ley, CARDEX para cada uno de los docentes que incluye el contrato de la gestión 2024, contrato suscrito entre la unidad educativa, el padre, madre de familia o el tutor del niño, niña o adolescente. Registro de CARDEX con la documentación requerida necesaria para la inscripción de las y los estudiantes. Las unidades educativas privadas deben acondicionar su infraestructura, mobiliario y espacios comunes de acuerdo a lo que dice la resolución 856/2023. Artículo 84 nos habla de la prestación de servicios. Esto obviamente nos dice que tiene que enmarcarse a lo que dice la ley 070 y el modelo educativo sociocomunitario productivo. Nos dice que las unidades educativas privadas deben remitir el contrato del servicio educativo para la gestión 2024. Tiene que estar esto aprobado por la dirección distrital hasta el 16 de febrero de la presente gestión con toda la documentación que se ha señalado hace un momento. Artículo 85. Las sanciones. Nos dice que si durante la inspección efectuada por la distrital de cada departamento o de cada municipio a la unidad educativa y se pueda identificar que no reúnen las condiciones mínimas ni cumplen los requisitos mínimos establecidos por el presente reglamento, serán sancionados de acuerdo a lo que indica la resolución ministerial 928 y la ley 2000
341 de procedimiento administrativo. Esto obviamente va a ir en marco a esta ley que nos indica. Las unidades educativas que incurran en cobros de reservas de plazas, matrículas, en este caso, o la solicitud de materiales educativos o derecho de ingreso a estudiantes nuevos, exámenes de ingreso, o que realicen un incremento más allá o vaya por encima de lo establecido por el Ministerio de Educación, también serán sancionadas de acuerdo a lo que indica el procedimiento administrativo. El numeral 3 y el numeral 4 nos indica que ante el incumplimiento de todo lo anteriormente dicho, será aplicado las sanciones correspondientes de acuerdo a la distrital a la cual pertenece a la unidad educativa para que se haga el proceso disciplinario que corresponde al incumplimiento. Artículo 86. Inscripciones. Las madres, padres o tutores deberán tener regularizados sus obligaciones contractuales. Como es una unidad educativa privada, es un contrato que se realiza entre el padre, madre de familia o el tutor con la unidad educativa. Pero nos dice que esto no va a ser un impedimento para la inscripción del o la estudiante, porque su derecho fundamental es el derecho a la educación, como indica la Constitución Política del Estado. Si un estudiante no fue inscrito en una unidad educativa privada, se resguarda el derecho de inscribirlo en cualquier otra unidad educativa fiscal o de convenio. Esto no va a ser un impedimento, obviamente. La inscripción es automática para estudiantes antiguos de unidades educativas privadas, de acuerdo al artículo 10 de las normas generales de este presente reglamento, como nos indica para todos los estudiantes del sistema educativo regular. Artículo 87 de las pensiones nos dice, con la finalidad de precautelar el derecho a la educación y velando la economía de las familias, nos dice que en la gestión 2024 no debe existir incremento en las pensiones escolares en las unidades educativas privadas del sistema educativo plurinacional, de todo el Estado plurinacional de Bolivia. En el caso de incumplimiento a lo anteriormente indicado, será sancionado como indica, ya hemos explicado, el procedimiento administrativo, en las unidades educativas, centros de educación alternativa o centros de educación especial privados, como dice la resolución ministerial 23 del 2011. Nos dice. Las unidades educativas están prohibidas a realizar cualquier tipo de cobro adicional a lo que vendría a ser las 10 pensiones anuales que se paga en el contrato que se hace con el padre o madre de familia. No puede pedirse dinero por reserva de plazas, matrículas o derecho a inscripción o cualquier otro material educativo de la unidad educativa. Esto obviamente, como ya has indicado, será sancionado de acuerdo a lo que establece las reglamentaciones pertinentes. Tampoco se puede hacer cobros, nos dice, por retraso de pensiones. Obviamente que si el padre de familia se atrasa en el pago de una pensión, no puede existir una sanción de un incremento de ningún porcentaje a esa pensión establecida. Artículo 88. Prohibición de suspensión y expulsión de estudiantes. Los directores, las y los maestros, personal administrativo de las unidades educativas privadas, nos dice que no pueden suspender, expulsar o excluir a estudiantes de clases, exámenes o cualquier actividad curricular o extracurricular por el retraso de pensiones que puede realizarlo el padre o madre de familia por cualquier situación. En el caso de que infrinjan los directores, maestros o personal administrativo de la unidad educativa privada, será sancionado como indica el procedimiento administrativo para unidades educativas, centros de educación alternativa y centros de educación especial privados. En el caso que la unidad educativa no entregue la libreta electrónica por situación de no pago de pensiones o por cualquier situación a la unidad educativa privada, nos dice que es la dirección distrital quien, previa verificación de que la unidad educativa privada no quiere entregarle la libreta al padre o madre de familia, será la misma quien procederá a la impresión de la libreta
para entregarle al padre de familia y se hará la sanción respectiva de acuerdo a la normativa vigente a la unidad educativa por retener la libreta electrónica del o la estudiante. Artículo 89. Becas. Nos dice que las unidades educativas privadas deben establecer un régimen de becas de acuerdo a los siguientes parámetros. Se tiene que dar una beca del 100% de la mensualidad a los 3 mejores estudiantes en nivel primario y en nivel secundario, obviamente esto tomando en cuenta el promedio anual de la gestión anterior para que ellos sean beneficiarios la presente gestión, tanto en educación primaria como secundaria. Se tiene que otorgar becas de estudio en estas unidades educativas privadas del 100% de la mensualidad a partir del tercer hermano. Puede ser de parte del padre o puede ser de parte de la madre. Bajo un estudio que se haga que demuestre que lo que tiene como ingreso familiar, en este caso esta familia, sea menor a 5 salarios mínimos nacionales, nos dice. En el caso de que la unidad educativa privada presente una discrepancia ante esto, el padre o madre de familia puede acudir a la dirección distrital para que se haga la revisión respectiva y se le otorgue la beca al tercer hermano. Artículo 90. Personal docente de las unidades educativas privadas. Nos dice que para maestro de aula de una unidad educativa privada, el requisito es contar con título profesional de maestro o maestra otorgado por el Ministerio de Educación. También podrán ejercer, nos dice, aquellos profesionales con licenciatura, maestría o doctorado que cuenten con experiencia en el ámbito educativo. Obviamente tienen que participar en cursos de actualización y capacitación pedagógica del modelo educativo sociocomunitario productivo, como indica la Ley 070. En el marco de la misma ley 070 nos dice que de acuerdo al reglamento del escalafón, estos profesionales que ejercen la docencia en unidades educativas privadas no pueden ejercer también la docencia en unidades educativas fiscales ni de convenio, ya que estos últimos son pagados por el Tesoro General de la Nación y puede generar una incompatibilidad de horarios, nos dice. Y obviamente, si el director de la unidad educativa, fiscal o de convenio hace notar a la dirección distrital que el maestro está dándole tal vez más prioridad o está teniendo un choque de horario con la unidad educativa privada, la distrital seguramente dispondrá las sanciones pertinentes al maestro, pero como pueden observar acá, nos dice que no pueden ejercer también funciones de docencia en unidades educativas fiscales y privadas al mismo tiempo, porque puede generar un conflicto en el horario de clases para el maestro o maestra y generar un perjuicio a los estudiantes. Artículo 91. Reglamentos internos de unidades educativas privadas. Nos dice que estas unidades educativas deben presentar su plan de convivencia pacífica y armónica de acuerdo a lo que establece la Ley 548, que es el Código Niño, Niña, Adolescente, y la Resolución Ministerial 208, con toda la documentación ya anteriormente indicada hasta el 17 de febrero de la presente gestión. Artículo 92. Transporte escolar. La unidad educativa tiene que ser responsable de exigir, nos dice, que la movilidad o el automóvil que se va a utilizar como transporte escolar tenga la certificación de la Unidad Operativa de Tránsito del Gobierno Municipal que autorice la circulación como transporte escolar. Asegurarse que cada estudiante ocupe su lugar o su asiento correspondientemente y que no exista el sobrecupo dentro del vehículo donde los estudiantes estén parados o tengan alguna dificultad en la cual sean transportados a su unidad educativa. Nos dice que la movilidad o el transporte escolar no debe sobrepasar los 40 kilómetros por hora. Esto quiere decir que tienen que manejar con mucha precaución ya que están llevando menores de edad. Si no, serán sancionados con la entidad competente, que en este caso sería la Unidad Operativa de Tránsito. Todo vehículo debe contar con el SOAT, nos indica. La unidad educativa privada tiene la obligación de instalar cámaras de vigilancia, nos dice en este caso en cumplimiento a lo que establece la Ley 264.
La unidad educativa es responsable de que se cumplan todos los requisitos, en este caso lo que hemos leído hace un momento, como dice la norma, y también en la parte superior, trasera y delantera de la carrocería de la movilidad que presta el servicio como transporte escolar, tenga, ¿no?, las letras destacadas que indiquen que es un transporte escolar que está, en este caso, llevando o transportando estudiantes a sus unidades educativas. Capítulo 7. Políticas sociales en educación. Esto ya, obviamente, ya hemos terminado con lo que vendría a ser las unidades educativas privadas. Esto compete a todo el subsistema de educación regular. Artículo 93. Plan de convivencia pacífica y armónica en la unidad educativa. Nos dice que esto, obviamente, cada unidad educativa, con la participación de la comunidad educativa, debe elaborar este plan de convivencia armónica y pacífica. Esto tiene que ir vinculado a lo que nos indica la resolución ministerial 208 y también tienen que estar incorporado en el PSP, en el plan anual trimestralizado y en los PDCs, de acuerdo a lo que establece el Código Niña Adolescente, que es la ley 548, y la ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿ya? Donde se incluyen sus derechos, sus deberes, responsabilidades y la resolución de conflictos a través del diálogo, nos dice. Entonces, cada unidad educativa tiene que hacer o elaborar su reglamento interno de acuerdo a lo que nos establece las anteriores leyes mencionadas. Artículo 94. Gestión de prevención. En el desarrollo curricular nos dice que deben desarrollarse temáticas de derechos humanos. Nos dice que también se debe tocar la despatriarcalización y la prevención de diferentes formas de violencia. Puede ser, en este caso, violencia física o psicológica, el racismo, la discriminación, consumo de drogas, bullying, trata y tráfico de personas. Todo esto tiene que estar vinculado al desarrollo curricular de cada maestro, desde nivel inicial hasta nivel secundario. Asimismo, deben incorporarse en educación, nos dice, integral en sexualidad, de acuerdo al desarrollo físico y psicológico de las y los estudiantes para la prevención de embarazos adolescentes o infecciones de transmisión sexual, como pueden ser las ITS, el VIH o el SIDA o el papiloma humano. Entonces, también estos se tienen que incorporar al desarrollo curricular. Esto mucho también tiene que ver, como nos dice, de acuerdo al desarrollo físico y psicológico de las y los estudiantes. Artículo 95. Prohibición de toda forma de violencia, maltrato o abuso. En el sistema de educación regular nos dice que deben aplicarse acciones de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica o sexual, en cumplimiento al protocolo de prevención que tiene el Ministerio de Educación, que vamos a hacer también una socialización para que lo puedan conocer y también se trabaje en marco a lo que establece este protocolo. La gestión escolar 2024 dará continuidad, nos dice, a la política de cero tolerancia a la violencia, al acoso entre las y los estudiantes, nos dice, dentro y fuera de la unidad educativa, por redes sociales, así también los maestros, nos dice, deben desarrollar contenidos que toquen, ¿no?, o que traten temas de violencia escolar a partir de un eje articulador que es educación en valores sociocomunitarios en todos los campos y áreas de saberes de conocimiento, nos dice. Las y los integrantes de la comunidad educativa, maestros, administrativos, madre, padre de familia y los estudiantes que detecten cualquier situación de violencia tienen la obligación de denunciar ante las instancias correspondientes, ¿ya? Y actuar de la siguiente manera, nos dice. En caso de violencia cometidas o detectadas en la unidad educativa, deben seguir los procedimientos y rutas establecidos por el protocolo de prevención, que hace un momento ya les he dicho que existe, que es parte del compendio del Ministerio de Educación.
Si es una persona mayor de 18 años, la denuncia debe realizarse en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en la FELCB, en atención a la Ley 548 y la Ley 348 respectivamente. En cumplimiento al Decreto Supremo 1302 y 1320, nos dice que los directores departamentales y el Ministerio de Educación tienen la obligación de denunciar y también de coadyuvar los procesos iniciados ante el Ministerio Público o la autoridad competente contra directores, docentes o administrativos del sistema educativo plurinacional que hayan sido sindicados por la Comisión de Delitos contra la Vida, la Integridad Física, Psicológica, Sexual de las niñas, niñas y adolescentes hasta la conclusión del proceso, en el marco de la Constitución Política del Estado, que garantiza el debido proceso y la presunción de inocencia, obviamente. Nos dice el Decreto Supremo 1320 que cualquier director, docente, administrativo que haya sido imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes serán suspendidos de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el proceso penal correspondiente como medida de seguridad y protección del menor de edad, que quiere decir que el agresor no puede ingresar a la unidad educativa como medida de protección del menor de edad porque en este caso se precautela que continúe con sus estudios de acuerdo al apoyo correspondiente. Así también nos dice que las direcciones departamentales o distritales deberán solicitar a la Unidad de Gestión Pública del Sistema Educativo Plurinacional del Ministerio de Educación que se coloque el rótulo de observado en el RDA a este director, maestro o personal administrativo que haya sido imputado formalmente por esta comisión de delitos. Entonces, este es el rótulo de observado en el RDA para el personal que haya cometido o haya sido sindicado por este o cualquier tipo de delito. Artículo 96. Casos de violación, estupro y abuso deshonesto. Nos dice que si la comunidad educativa en su conjunto conoce algún caso de violación, estupro, abuso deshonesto y acoso sexual contra cualquier estudiante de la unidad educativa, tiene la obligación de denunciar a la Defensoría de la Niñez, a la Fiscalía o a la FELCC para que se actúe de acuerdo a lo establecido en el presente protocolo de actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual en unidades educativas y centros de educación especial, que está como uno de los documentos del compendio del Ministerio de Educación. Las unidades de asesoría legal de las direcciones departamentales también se constituyen como parte representativa de las direcciones distritales para realizar el seguimiento desde el inicio hasta la conclusión de los procesos señalados anteriormente en este artículo. Las direcciones distritales, en el marco de su jurisdicción, una vez que conozcan de algún hecho, nos dice que deberán también inmediatamente iniciar un proceso sumarial en el marco del reglamento de faltas y sanciones para establecer las sanciones que correspondan contra los infractores. Entonces, este protocolo de prevención, que también es parte de los documentos del Ministerio de Educación, tiene los pasos que se tienen que seguir, cómo se tiene que actuar, también tiene las rutas para poder hacer las denuncias pertinentes. En otro video vamos a hacer la socialización para que conozcamos también qué es lo que nos indica este protocolo. Artículo 97. Apoyo psicosocial. En el marco del respeto de los derechos humanos, nos dice que se debe remitir a los centros especializados de los gobiernos departamentales y municipales a aquellos estudiantes de unidades educativas fiscales, privadas o de convenio que hayan sido víctimas de violencia o que hayan cometido algún tipo de abuso o acciones deshonestas que mellen la integridad de sus pares. Puede ser el acoso escolar o violencia entre pares, previa notificación al padre o madre de familia. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene que remitir a estos centros especializados a la víctima, en este caso, y al presunto agresor para que ellos hagan las valoraciones correspondientes. Los gobiernos autónomos municipales
en uso de sus competencias, tienen que brindar el apoyo psicopedagógico con el personal especializado en marco a lo que establece la Ley 548, que es el Código Niña Adolescente, que nos dice que tienen la obligación las defensorías de la niñez y adolescencia de dar el apoyo psicopedagógico necesario a estos, en este caso, presuntas víctimas y presuntos victimarios, estudiantes de cualquier unidad educativa del sistema educativo plurinacional. Artículo 98. Expulsión. De acuerdo a la normativa vigente, tomando en cuenta los derechos de las niñas, niños y adolescentes, nos dice que se tiene que garantizar el debido proceso. Por lo tanto, está prohibido la expulsión de los estudiantes en las unidades educativas fiscales de convenio y privadas sin proceso disciplinario, en concordancia a la Ley 548. ¿Esto qué quiere decir? Que si no existe un proceso disciplinario, no se puede expulsar a ningún estudiante de ninguna unidad educativa, no importa si es fiscal, privada o de convenio. Por esa razón es muy importante tomar en cuenta cuáles son los pasos para realizar un proceso disciplinario. Más adelante puedo hacer otro video donde se puede explicar cómo se tiene que realizar un proceso disciplinario, obviamente en concordancia a lo que establece la Ley 548, que es el Código Niño Adolescente. Nos dice, en el caso de que existan suficientes pruebas de culpabilidad, en el caso de robo, hurto, agresión física o sexual, compra-venta o consumo, inclusive la tenencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias controladas, armas, o que exista difusión de imágenes que afecten la privacidad de las y los estudiantes, así como prácticas, conductas racistas, discriminatorias y de acoso escolar, constituyen delitos penales. Por lo tanto, serán expulsados previo proceso disciplinario y remitidos ante la autoridad competente, de acuerdo a la situación o a la denuncia realizada para aquel estudiante que haya sido expulsado, con proceso disciplinario. Asimismo, nos dice que también serán causales de expulsión mediante proceso disciplinario la tenencia y difusión de material pornográfico, puede ser en revistas, videos, celulares o en otros soportes al interior de las unidades educativas. El estudiante nos indica que no podrá abandonar sus estudios siendo el padre madre responsable de la continuidad del mismo. Esto también lo dice el Código Niña Adolescente. Si el estudiante ha sido expulsado de una unidad educativa, como ahora nos dice, previo proceso disciplinario, no puede abandonar sus estudios. Es el padre, madre de familia, mediante la Defensoría de la Niñez, quien tiene que garantizar la continuidad de estudios del menor de edad. Tomando en cuenta los dos parágrafos anteriores, nos dice que el director o directora de la unidad educativa debe remitir los antecedentes a instancias competentes cuando se trate de actos de violencia, racismo, discriminación, delitos o infracciones fuera del ámbito de la reglamentación interna, sentando la denuncia respectiva del proceso disciplinario cuando corresponde. Toda esta documentación debe ser remitida junto a un informe técnico a la dirección distrital correspondiente. De acuerdo a estas valoraciones que se realicen, obviamente como son menores de edad en este tipo de actos, siempre es la Defensoría de la Niñez aquella a quien se tiene que remitir estos antecedentes para que ellas hagan las valoraciones necesarias. Nos dice que los directores o directores de las unidades educativas, después de hacer este informe y hacer las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes, como hemos dicho que tiene que ser la Defensoría de la Niñez en el caso de menores de edad,
Nos dice que pueden optar por la modalidad de atención semipresencial para el posible agresor, con el propósito de precautelar la integridad física y psicológica de las víctimas, así también como de los eventuales agresores. Esto siempre se hace en concordancia con la Defensoría de la Niñez, que es quien sugiere o determina las acciones que se tienen que tomar para, como hace un momento decíamos, ¿no? Que se tiene que prevalecer el derecho a la educación. Entonces, eso se hace, como nos dice, remitiendo los informes correspondientes a la dirección distrital a la cual corresponde la unidad educativa. El numeral 5 nos dice que la Comisión de Convivencia y Disciplina, que está conformada por los representantes de la comunidad educativa, una de sus funciones nos dice que es realizar actividades de prevención para evitar prácticas o conductas racistas, discriminatorias y de acoso escolar, que estas constituyen en delitos penales. Entonces, es la comisión quien tiene que velar o realizar actividades para reducir o eliminar por completo estas conductas que nos han indicado en este presente artículo. El artículo 99 nos dice estudiantes embarazadas. En el marco de la ley 548 y la ley 045 nos dice que se tiene que garantizar el estudio para las señoritas que se encuentran en el estado de gestación en el sistema educativo regular. Está prohibido rechazar o expulsar a estudiantes embarazadas, siendo el director de la unidad educativa, fiscal, privado o de convenio, y también la comunidad educativa en su conjunto, quienes tienen que dar el apoyo necesario y garantizar la continuidad y culminación de estudios del estudiante en estado de gestación, tomando en cuenta las adecuaciones curriculares. La dirección departamental o la dirección distrital debe iniciar los procesos correspondientes de acuerdo al marco de la normativa vigente para aquellos o aquellas directores o directoras de unidades educativas que rechacen o expulsen a estudiantes en estado de gestación. El artículo 100 nos habla del programa de rezago escolar. Este programa está orientado para la nivelación dentro del sistema educativo regular para aquellos estudiantes menores de 15 años que por alguna razón tengan 2 o más años de rezago escolar y puedan ser habilitados y matriculados en la gestión actual. En este caso, lo que se hace es que en una gestión académica se avanza más de un año de escolaridad, conforme a lo que indica el reglamento de evaluación. Tomar en cuenta que esto es solo para estudiantes menores de 15 años. Cuando ya son mayores de 15 años, les corresponde el sistema de educación alternativo. Eso es lo que indica la reglamentación. Artículo 101. Atención a población en situación de desventaja social y o vulnerabilidad. Aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación laboral, víctimas de violencia por acción o negligencia, víctimas de trata y tráfico, hijos de padres o madres privados de libertad, en situación de calle, con discapacidad, adolescentes con responsabilidad penal, niñas, niños y adolescentes de centros en este caso de centros de acogida, en situación de enfermedad, hijos o hijas de circenses, hijos o hijas de víctimas de feminicidio o en condición de movilidad humana, afectados por situaciones de emergencias o desastres, adolescentes, madres, refugiados u otros similares, nos dice que deben ser incorporados al sistema educativo regular siempre y cuando sean menores de 15 años hasta el 30 de junio de la gestión 2024. Nos vuelve a recalcar que la edad para pertenecer al sistema educativo regular, en este caso para los dos artículos, es que sean menores de 15 años que corresponden al sistema educativo regular. Cuando ya son mayores de 15 años corresponde al sistema alternativo. Artículo 102. Atención educativa a niñas
y niños, adolescentes, trabajadores. Nos dice que las unidades educativas deben promover para aquellos estudiantes trabajadores en el sistema educativo plurinacional la implementación de diferentes mecanismos para apoyar a estos estudiantes, como ser tolerancia de 15 a 30 minutos al ingreso en la unidad educativa de manera excepcional para este grupo de estudiantes, disminución de tareas extraescolares, entre otros, con el propósito de garantizar el acceso y la permanencia de este grupo de estudiantes en el sistema educativo regular. Artículo 103. Estudiantes acompañantes de sus progenitores por trabajos temporales. Aquellos niños, niñas y adolescentes que acompañen a sus progenitores en trabajos temporales como la zafra, la minería, circos u otros, deberán ser incorporados, nos dice, al sistema educativo regular, a la unidad educativa de destino, de acuerdo a lo que indica el protocolo de atención educativa a estudiantes itinerantes. Este protocolo lo vamos a también desarrollar cuál es o cómo se tiene que realizar la inscripción o la incorporación de este grupo de estudiantes, pero de igual forma se tiene que garantizar el derecho a la educación. Artículo 104. Atención educativa a estudiantes hospitalizados en centros de apoyo integral pedagógicos. El Ministerio de Educación, a través de las diferentes instancias, deberá hacer cumplir lo siguiente, nos dice. Las y los estudiantes hospitalizados deberán recibir atención educativa integral en los centros de apoyo integral pedagógico en las aulas hospitalarias conforme al reglamento o a la resolución ministerial 664. Se deberá promocionar la modalidad de atención educativa hospitalaria que se desarrolla en el Centro de Apoyo Integral Pedagógico. Se debe proteger y garantizar los derechos de las y los estudiantes hospitalizados que tengan un tratamiento prolongado. La unidad educativa debe coordinar con estos centros para que se pueda garantizar la permanencia del estudiante en el sistema educativo plurinacional. Se debe fortalecer el desarrollo de los centros de apoyo integral pedagógicos para evitar la deserción y el retraso escolar, siempre procurando atender las necesidades pedagógicas y sociales de los estudiantes que se encuentran hospitalizados en cualquier centro de salud. Artículo 105. Nos dice que las y los maestros de las unidades educativas deben realizar adaptaciones y o adecuaciones curriculares para el acceso de estudiantes albinos y talla baja en el sistema educativo plurinacional, siempre tomando en cuenta las condiciones óptimas y sus necesidades de acuerdo a sus características particulares en las actividades al aire libre o en las áreas de saberes y conocimientos para este grupo de estudiantes. Artículo 106. Atención educativa a niñas y niños y adolescentes sin cuidado parental. Los derechos y obligaciones de las niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o en proceso de vida independiente se enmarcan conforme a la ruta crítica para garantizar el derecho a los estudiantes sin cuidado parental o proceso de vida independiente. Este es un documento también que está dentro del compendio del Ministerio de Educación, que es la ruta crítica, como ustedes lo pueden ver, lo vamos a socializar para poder comprender, pero lo vamos a hacer en otro video y vamos a explicar aquí detalla cómo se tiene que hacer la incorporación, se tiene que velar obviamente siempre el derecho a la educación a los estudiantes en el sistema educativo plurinacional. Artículo 107. Atención educativa a adolescentes de los centros de reintegración social. Las unidades educativas aledañas a centros de reintegración social están obligadas a garantizar la atención educativa
a los adolescentes con responsabilidad penal en el marco del ejercicio del derecho a la educación, como nos indica la Ley 070. Entonces, aquellas unidades educativas que se encuentren cerca de un centro de integración tienen la obligación de recibir a estos estudiantes para que puedan culminar sus estudios como corresponde. Artículo 108. Alimentación complementaria escolar. Las y los directores, juntas escolares, juntas distritales, consejos educativos, federación de estudiantes de secundaria deberán coordinar con los gobiernos autónomos municipales y departamentales la dotación de la alimentación complementaria escolar a favor de los estudiantes durante los 200 días hábiles de la gestión educativa 2024. Asimismo, son responsables que los alimentos sean adecuados, saludables, culturalmente apropiados, priorizando la producción local, en cumplimiento a la Ley 622, y esto nos dice que esta información debe ser registrada obligatoriamente en la página web del Sistema de Información Educativa del Ministerio de Educación. Artículo 109. Expendio de alimentos al interior de las unidades educativas. Los directores son responsables de verificar la higiene y manipulación de los alimentos ofertados a las y los estudiantes en condiciones de bioseguridad, calidad nutricional e inocuidad, además de verificar obligatoriamente las fechas de vencimiento. La alimentación complementaria debe cumplir los propósitos de soberanía alimentaria sana y saludable, promoviendo el consumo en base a productos naturales nutritivos que permitan reducir los alimentos transgénicos y la comida chatarra, establecido en la Ley 775 y también la Ley 622. Esta Ley 622, que nos habla de la alimentación escolar en el marco de la soberanía alimentaria y economía plural, también la vamos a socializar para que comprendamos también cuáles son los lineamientos de esta ley. Artículo 110. Organizaciones estudiantiles. En el sistema educativo regular, las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio deben promover y garantizar la conformación y la constitución de los consejos educativos de curso, que es las mesas directivas, representantes de la promoción, gobiernos estudiantiles, brigadas escolares, para que los estudiantes puedan promover las prácticas democráticas y la defensa y la libre expresión en su comunidad educativa, tomando en cuenta que tienen que buscar fortalecer la solución de los problemas y necesidades educativas en defensa de la promoción de sus derechos y deberes, conforme a lo siguiente nos indica. Las actas de conformación de los gobiernos estudiantiles deben ser centralizadas por las direcciones departamentales, distritales y la Federación de Estudiantes de Secundaria. La conformación de los consejos estudiantiles de curso deberá realizarse la primera y la segunda semana del inicio de labores educativas. Las unidades educativas conformarán y renovarán su gobierno estudiantil de acuerdo a la convocatoria emitida por la FES. Cada dirección departamental deberá promover en concordancia con la FES la elección de los representantes a nivel distrital. Una vez aprobada la presente gestión, entrará en vigencia el reglamento de organizaciones estudiantiles para su cumplimiento obligatorio. La jornada de elección de los gobiernos estudiantiles en el territorio nacional se desarrollará la primera quincena del mes de abril, de acuerdo a la organización de lo que viene a ser los gobiernos estudiantiles. Las direcciones de unidades educativas, distritales y departamentales deben coordinar obligatoriamente con las representaciones estudiantiles pertinentes. Cada representación estudiantil de curso, unidad educativa o distrital, departamental, nacional gozará de licencias debidamente para la reprogramación de la presentación de trabajos, evaluaciones u otras actividades curriculares.
Se coordinará con las confederaciones estudiantiles de secundaria a nivel nacional la conformación de su representación regional y departamental. Se promoverá la conformación del defensor o defensora estudiantil con el fin de atender situaciones de conflictos entre estudiantes para la prevención de la violencia. Artículo 111. Participación de padres y madres de familia. La participación social comunitaria de los padres y madres de familia, de acuerdo al reglamento de participación social que tienen las juntas escolares, está reglamentado, nos indica, obviamente tomando en cuenta los consejos educativos de los pueblos indígenas originarios en el artículo 91 de la Ley 070. El ingreso de las madres, padres o tutores a las unidades educativas en horario de clases será autorizado por el director o directora de la unidad educativa. No pueden ingresar los padres o madres de familia a la unidad educativa sin la autorización del director o directora. Excepcionalmente se autoriza efectuar aportes económicos consensuados y justificados entre padres y madres o tutores que hayan sido aprobados en Asamblea General mediante un acta que lleve fecha de la gestión en curso para atender las necesidades urgentes que tenga la unidad educativa. Artículo 112. Movilizaciones. Nos indica que queda determinantemente prohibido que los directores, directoras, maestras, maestros, madres, padres de familia obliguen o utilicen a las y los estudiantes para que participen en movilizaciones de protestas, reclamos, actos políticos y otros, tomando en cuenta los derechos que indica la Ley 548, que es el Código Niña, Niña, Adolescente, de manera prioritaria, nos dice. Aquellos infractores serán sancionados de acuerdo al reglamento de faltas y sanciones del magisterio o las otras normas correspondientes. Como hace un momento hemos dicho, los padres de familia también tienen su reglamentación específica, entonces de acuerdo a eso se realizarán las sanciones correspondientes ante el incumplimiento de lo que nos indica el artículo 112. Artículo 113. Nos dice seguridad vial y física. Las direcciones de unidades educativas diurnas y nocturnas que se encuentren ubicadas en poblaciones urbanas de alto tráfico o que tengan poca iluminación deberán coordinar con la junta escolar o los consejos educativos comunitarios para solicitar a los organismos operativos de tránsito y a la FELCC que dispongan personal que resguarde la seguridad de la comunidad educativa en los horarios de ingreso y salida de clases. De la misma forma, deberán coordinar con el gobierno autónomo municipal para que se realice la instalación de señalizaciones que puedan, en este caso, construir rompemuelles, pasarelas o barandas de seguridad o se instale mayor iluminación en la unidad educativa para precautelar la seguridad de las y los estudiantes. Las direcciones de unidades educativas fiscales y de convenio deberán gestionar de manera obligatoria la instalación de cámaras de vigilancia ante los gobiernos autónomos municipales en cumplimiento a la Ley 264. Que esta ley nos dice que es del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una vida segura. Vamos a hacer también la socialización de lo que indica esta ley y cuáles son los artículos que tiene y obviamente cómo detalla todo lo que tiene como obligación el gobierno autónomo municipal. Con eso concluimos lo que indica la resolución ministerial 001-2024 para el sistema de educación regular. También tiene disposiciones finales y disposiciones transitorias que lo pueden leer, que obviamente explican, ¿no? Más que todo que se tiene que cumplir en todo el territorio nacional lo que dispone la resolución ministerial y también lo que indican las leyes que se han tomado en cuenta para realizar el presente documento. Eso sería todo. Muchas gracias.